ciudad de Rawson, viendo incrementado su patrimonio de manera ilegal, toda vez que carecía de capacidad económica en orden a sus ingresos legítimos para la adquisición de los mismos. No ha sido controvertido ni puesto en tela de juicio el carácter de funcionario público de Oscar Roberto Alarcón en el periodo del año 2003 hasta el mes de mayo del año 2018 de manera ininterrumpida, ejerciendo funciones en la Municipalidad de Trevelin para el IPB y en el área de ceremonial de la Unidad del Gobernador. Tampoco fue cuestionado que durante el ejercicio de sus funciones públicas, más precisamente en el transcurso del año 2014, adquirió las 4 parcelas lotes en Playa Unión, identificadas como matrícula catastral 77.632 a la 35, la totalidad de la parcela 21, local de tipo comercial, identificado con la matrícula catastral 82.007, y la totalidad de la parcela 14, vivienda tipo familiar, identificada con la matrícula 92.193 en el año 2010, ambos, estos últimos de la ciudad de Rawson. Sobre este punto, la defensa, en su alegato final, cuestionó la figura del artículo 268.2 del Código Penal, considerándola inconstitucional y por violación de las garantías constitucionales e insuficiencia probatoria. 1. Plateo de inconstitucionalidad. Sabido es que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico a la que solo cabe acudir cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta e incompatiblemente inconciliable. Y si bien es cierto que parte de la doctrina citada por el señor defensor, esto de los autores Dona y Tancinetti, considera inconstitucional el tipo de enriquecimiento ilícito, no menos cierto es que otro sector de la doctrina, importante también, se inclina por su constitucionalidad, tomando como base fundamental lo normado en el artículo 36 de la Constitución Nacional, a considerar un grave atentado contra el Estado quien dolosamente incurriera en delito que conlleve enriquecimiento. Pero ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien puso fin a la controversia, proclamando la constitucionalidad de la norma en cuestión en caso de Sogaray y Rossi, tomando dicha postura los tribunales inferiores de la Cámara Nacional de Casación Penal, en precedentes Pico, Buglia y Minetti, entre otros, quedando los argumentos esgrimidos por el defensor en clara posición minoritaria. De otro lado, tampoco se advierte una supuesta violación a garantías constitucionales y procesales declamada por el defensor, violación a los principios de legalidad, no respetando el derecho penal de acto, vulneración al principio de inocencia, el desconocimiento del principio de declarar contra sí mismo, por cuanto el presupuesto básico de la figura penal requiere prima facie de la comprobación del incremento patrimonial que no encuentre sustento en los ingresos registrados por el agente. Y citando al antecedente en la causa Pico de la Cámara Nacional de Casación Penal, donde se dijo que no resulta posible, cuando se encuentra probado como en la especie el enriquecimiento ilícito, confundir la prohibición de declarar contra sí mismo establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional con la justificación legalmente requerida frente a un incremento patrimonial desmedido posterior a asunción de un cargo o empleo público, cuando ese aumento excede evidentemente las posibilidades económicas provenientes de ingresos legítimos. Respecto del planteo que otorga Balachis en cuanto a la inexistencia de requerimiento exigido por el tipo penal previsto en el artículo 268.2 del Código Penal, consideramos que el mismo no puede prosperar por cuanto surge del acta de audiencia de hojas 92 vueltas, la que fue incorporada por lectura y no hubo cuestionamiento, la referencia al requerimiento efectuado por el Ministerio Público, a lo que se suma la propia declaración brindada por el imputado en cuanto a la referencia que efectuó sobre el origen del dinero para adquirir los bienes que dieran el objeto de la presente causa. Amén de ello, la propia manifestación que hiciera el propio defensor, el entonces defensor, el doctor Conti, en tal sentido en la misma audiencia. Del mismo modo, rechazamos el planteo defensista en cuanto a que el requerimiento debe ser ante una autoridad administrativa previo a un proceso penal, ello por cuanto el tipo penal del artículo 268.2 ninguna distinción hace al respecto, sumado a la jurisprudencia sobre la materia que pondremos en cada uno de los votos. En virtud de lo expuesto, los planteos de la defensa habrán de rechazarse por cuanto nos encontramos ante un hito de comisión que se configura claramente con la acción de enriquecerse por parte del funcionario público de manera apreciable e injustificada durante el ejercicio de la función pública, no en base a presunciones, sino por el hecho cierto y probado de que el funcionario se ha enriquecido mientras ejercía su función de manera apreciable e injustificada, violando en forma ostensible los deberes de su cargo, quebrantando así la confianza que en él ha depositado la sociedad. 2. De las compras de los bienes inmuebles. Quedó acreditado que Oscar Alarcón el día 3 de septiembre del año 2010 suscribió en la ciudad de Esquel ante el escribano Juan Cruz Lagos la escritura relativa de dominio número 534 del lote ubicado en la calle Mendoza
del barrio Gregorio Mayo de la ciudad de Rawson y por un monto total de venta de 28.000 pesos, de mano del vendedor Alejandro Patricio Larcón, tal como obra foja 89-91 del legajo fiscal. A su vez, el día 27 de octubre del año 2014, el Ojeda Larcón se suscribió en aquella ciudad y ante el mismo escribano las escrituras relativas de dominio número 628 y 629 de las 4 parcelas de terrenos ubicados en Playa Unión y del inmueble edificio en la ciudad de Rawson, por un monto total de venta de 220.000 pesos y de 265.000 pesos respectivamente, de mano de la vendedora Bárbara Anaría Tocho, tal como obran las fojas 81-88 del legajo fiscal. Aclaramos que la señora Tocho firmó como en representación de la señora Celi. Los ingresos mensuales del Larcón como funcionario público fueron acreditados a través de los testimonios de la señora López, ratificando el informe de foja 23 a 26 del legajo fiscal, detallando los saberes netos en el periodo 2004 al 2011 y del 2015 al 2018. La señora Silvia Elena Álvarez, ratificando el informe de foja 35 del legajo fiscal, detallando que desde el mes de noviembre del 2011 a enero del 2015 solo percibía los fondos Fonavi como adscrito del IPB. La señora María Rizo Patrón, Rosa María Rizo Patrón, ratificando el informe de fojas 3 a 6 de 2 declaraciones juradas presentadas por Alarcón en fecha 18 de agosto del 2007 y 21 de marzo del 2008. El contador José Luis Velázquez, ratificando el informe de fojas 136 a 138 del legajo fiscal. A partir de ello podemos concluir que Alarcón no disponía de dinero suficiente para afrontar la compra de todos los inmuebles que adquirió, ni la obra de construcción en la vivienda de la calle Mendoza del barrio Gregorio Mayo, y tal como pudimos observar en la inspección ocular llevada a cabo, los mismos se evidencian como costosos y onerosos. El informe del contador José Luis Velázquez concluye en forma contundente que Alarcón no contó con fondos lícitos suficientes que le permitieran afrontar la construcción sobre el lote parcela 4, quinta 8 de la ciudad de Rawson por la suma de 262.149,65 pesos, ni para la adquisición de bienes en el periodo del año 2014 por la suma de 485.000 pesos. También explicó el profesional en audiencia que para el año 2014 el imputado Alarcón no tenía ingresos formales suficientes, tenía 488 pesos con 61 centavos de desfasaje, que en años anteriores tampoco tenía capacidad de ahorro para afrontar la adquisición de esos bienes. Aun cuando ha sido enorme el esfuerzo de los acusadores en demostrar que la suma abonada por la compra de esos inmuebles a Bárbara Tocho es muy superior a las consignadas en la escritura 628 y 629, lo cierto es que el contador Velázquez es terminante en este punto. Alarcón no tenía capacidad de ahorro para comprar ni aún en ese precio al que consideran como vil e irrisorio los acusadores. Nuevamente el defensor cuestionó las conclusiones del contador Velázquez, indicando que no se trató de una pericia contable y que mismo no tuvo en cuenta determinados rubros. Si bien es cierto que los acusadores no le dieron el formato de una pericia contable las conclusiones de Velázquez, tenemos en cuenta que las mismas no fueron objetadas ni cuestionadas por el defensor, como tampoco fue contrarrestado dicho informe con ninguna otra prueba que pudiera restarle valor probatorio a sus conclusiones. En este sentido, el principio de libertad probatoria impera. En este sentido, consideramos que las críticas del señor defensor en este punto se muestran huérfanas y solo se apoyan sus propios dichos. De otro lado, el doctor Gabarachis, en apoyo a la capacidad económica de sus testigos, intentó justificar el origen de los fondos utilizados en las transacciones comerciales y para ello se valió del testimonio de la señora Carmela Mirenda. Pero no olvidemos que el imputado Alarcón dio ante requerimiento fiscal una explicación del origen de los fondos dinerarios para afrontar la compra de los bienes e inmuebles y la construcción de la vivienda de la calle Mendoza. Dijo que una parte del dinero fue aportada por su señora y otra de sus ahorros, créditos y viáticos. Sin embargo, fue impreciso a la hora de dar mayores detalles de los montos y cómo fueron invertidos, evitando y evadiendo las respuestas en tal sentido. Y esa explicación contrasta con la declaración de Carmela Mirenda, quien pese a haber sido advertida del derecho de abstención que la asiste, apreciamos que su relato se encuentra viciado por subjetividad manifiesta. No solo por ser actual pareja del imputado, es claro el interés que muestra en el resultado del proceso intentando mejorar la situación procesal de Alarcón, sino porque al mismo tiempo su declaración luce con ciertas y precisas contradicciones que la tiñen de mendaz, por caso la justificación que la nombrada hiciera reconociendo falsear las declaraciones juradas que debe presentar ante el fisco. Dijo, ahorro para hacer inversiones y no pago el fisco. Eso es lo que reconoció. Como así también, y respecto al origen de los plazos fijos y el destino que de los mismos se hiciera, fueron puestos en crisis por su expareja, el señor Raúl Celi.
Más allá de eso, el contador Velázquez también analizó las cuentas de la señora Mirenda, concluyendo que la misma no contaba con capacidad de respuesta económica, por cuanto las declaraciones juradas presentaban saldo negativo. Dijo, el giro comercial de su negocio no le aportaba ingresos suficientes para su subsistencia. Tenía patrimonio neto negativo. Estos, más deudas, significaba más deuda que capital, explicó el profesional. Claramente lo dicho de Mirenda advertimos la presunta comisión de un delito de acción pública, por lo que habrá de remitirse copia del acta y audio de su declaración al Juzgado Federal y al Ministerio Público Fiscal a sus efectos. En consecuencia, con estos breves argumentos, los cuales serán ampliados en cada uno de los votos de la sentencia definitiva, hemos arribado por unanimidad al siguiente veredicto: rechazar los planteos de inconstitucionalidad del artículo 68.2 del Código Penal y violación a las garantías procesales y constitucionales efectuados por el señor defensor. 2. Declarar autor material y penalmente responsable a Oscar Roberto Alarcón, cuyo demás datos personales sobran en autos, en orden a la conducta por la que fuera acusado, calificada como enriquecimiento ilícito de funcionario público en calidad de autor. Artículo 268, 2 y 45 del Código Penal. 3. Remitir la sentencia definitiva, actas y audios de juicio oral y público de la declaración testimonial efectuada por la señora Carmela Mirenda al Juzgado Federal y al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de un delito de acción pública a sus efectos. Y fijar audiencia para lectura de pena para el día de mañana a las 9 horas. ¿Hay algún inconveniente de las partes? Yo tendría que consultar si haría uso del plazo legal a los fines de ofrecer pruebas relacionado con la cesura. No estoy en condiciones de poder contestarlo en este momento, porque tendría que consultarlo con mi cliente para ver si la disponibilidad de la prueba a los fines de la cesura. ¿Hacemos por intermedio consulta con su cliente, doctor? ¿Cómo no? Bien. Sí, hemos escuchado en vivo y en directo la sentencia, el fallo del tribunal, integrado por los jueces Nieto Dibiase, Piñeda y Mirta del Valle Moreno. Ha quedado el resultado del veredicto como culpable, han encontrado culpable a Oscar Alarcón del delito de enriquecimiento ilícito en un cuarto intermedio solicitado por parte del defensor de Alarcón. Se buscará ver si se confirma o no el hecho de que mañana ya mismo se conozca la cesura de pena. Esto significa el fallo completo, cuántos serían los años que le corresponden. Bueno, escuchamos al fiscal Rodríguez. Ya a partir de este veredicto de culpabilidad, donde se lo encontró autor responsable a Oscar Alarcón de todos los bienes que la Fiscalía le había imputado, es decir, la casa, los 4 lotes y el local. Ahora, bueno, estamos a la espera de si mañana continuamos con el pedido de pena concreto o pasamos para la semana que viene a hacer la audiencia de cesura. ¿Cuál va a ser el pedido de la Fiscalía? Nosotros lo vamos a evaluar, pero en la acusación nosotros habíamos solicitado una pena que no será inferior a los 3 años, es decir, de 3 años para arriba. Ustedes habían hecho una presentación cuando comenzó este juicio de tener en cuenta lo que fue el veredicto también de Esquel. ¿Cómo es esa situación? Bueno, ahí hay una sentencia condenatoria en la ciudad de Esquel, en donde necesariamente se va a tener que unificar la condena, es decir, una vez que estén las 2 sentencias firmes, vamos a tener que hacer una audiencia específica a los fines de unificar las condenas, en donde justamente va a haber una sola sentencia condenatoria con una sola pena, en donde desaparece la pena que ha sido, digamos, impuesta de manera condicional y hay que hacer una unificación de una sola pena. Con estos números de plazos, con estos plazos, ¿Oscar Alarcón quedaría preso? Bueno, eso lo vamos a evaluar ahora. En principio, al momento que quede terminada la sentencia, sí, sería de cumplimiento efectivo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los bienes? Y nosotros en el momento de la audiencia de cesura de pena vamos a solicitar el decomiso. También se ha pedido por parte del tribunal, bueno, que se ha remitido parte del testimonio que ha dado Carmela Mirenda en para otro juicio, digamos, o para otra causa que se puede llevar. Sí, bueno, ahí ha adelantado el tribunal que va a girar las copias certificadas necesarias del juzgado federal porque tiene que ver con un delito federal, esto es la evasión impositiva,
y otra de las cuestiones que va a remitir al Ministerio Público Fiscal para que investigue o analice si en todo caso si hubo algún delito de falso testimonio. ¿Ustedes van a avanzar con esa acusación? Seguramente que esa causa va a ser remitida a la Fiscalía del Ministerio Público con sede en Rawson, a cargo del doctor Rivarola, porque tiene justamente jurisdicción en este lugar y fue donde se cometió el hecho. Muchísimas gracias. La palabra del fiscal Omar Rodríguez para poder tener la primera impresión en torno a esta definición a la que ha llegado el tribunal, dando la razón al Ministerio Público Fiscal. Recordemos entonces, se ha encontrado culpable a Óscar Alarcón del delito de enriquecimiento ilícito y ahora se aguardará el regreso del tribunal y las partes para poder conocer si mañana se va a saber la cesura de pena, es decir, el monto de pena que se aplicaría a la figura de Óscar Alarcón. Están ingresando los integrantes del tribunal y después se definirá solamente la fecha. Regresamos a estudios. Por favor.